García. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, con respecto al plan de fomento del empleo agrario, lo que anteriormente conocíamos por el PER, que incluso aún en muchos ayuntamientos se le sigue hablando e incluso en los medios de comunicación se confunde PER, desempleo agrario, renta agraria. Es evidente que no podemos dejar de reconocer que estos fondos públicos han supuesto unas mejoras para nuestro entorno rural fundamentales, ¿no? Como usted bien decía, ha fijado mucho la población en el medio rural. Nuestros municipios se han mejorado muchísimo las infraestructuras. Nuestras calles, nuestros parques, los edificios públicos han posibilitado, como bien decía, que muchos trabajadores agrarios pudiesen trabajar algunos días al año, pero creo que debemos de ser autocríticos y reconocer, bueno, pues que depende en qué municipio y qué días de contrato se le hagan a los trabajadores y trabajadoras agrarias, pues depende cuántos años tardarás en volver a repetir ese contrato, ¿no? En municipios donde se hacen contratos de 5 días, pues posiblemente puedas repetir al año o a los 2 años, pero en otros ayuntamientos donde los contratos son de 14 días, pues incluso los trabajadores y trabajadoras agrarios tardan hasta 5 y 6 años para poder repetir y poderse beneficiar de estos fondos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, todo lo que se amplíe en estos fondos, bienvenido sea para nuestro medio rural, ¿no? Otra de las cuestiones que son fundamentales desde nuestro punto de vista es el tema de la transparencia en los contratos, que en la mayoría de los sitios brillan por su ausencia. Los propios parados y paradas no saben qué criterios se utilizan pues para contratar a unos y no a otros, el por qué parados agrícola en unos pueblos pueden repetir y otros, sin embargo, no. Incluso, desgraciadamente, a veces hemos escuchado denuncias de que se han utilizado estos fondos para hacer favores no muy con mucha transparencia, ¿no? No podemos utilizar estos fondos públicos pues para crear un clientelismo electoral, ¿no? Por lo tanto, creemos que es fundamental la transparencia en este sentido. Esos fondos vienen dirigidos a paliar las duras tasas de desempleo que sufrimos en el medio rural, sobre todo los trabajadores agrarios. Y creemos que también es fundamental que se respeten las normas. Es decir, si hay que la norma es 70-30, es decir, que la mayoría de la mano de obra vaya para trabajadores no cualificados y que el 30% vaya para mano de obra especializada, pues nos parece una aberración que en muchos ayuntamientos se invierta este número y que encontremos que hay un 70% de mano de obra especializada, mientras que los fondos no llegan a esos parados y paradas que tanto lo necesitan en nuestro entorno rural. Y como decía, estos porcentajes no se repiten en muchas ocasiones. Ayuntamientos utilizan estos fondos para tener esa mano de obra especializada prácticamente todo el año. Y debería de ponerse medidas para que esto no pasara, ¿no? El plan de fomento al empleo agrario, como usted bien sabe, prioriza a los trabajadores a la hora de contratar que sean preceptores del desempleo agrario mayores de 52 años, los que cobran todo el año, y que no necesitan las 35 peonadas para solicitar esta ayuda. Y también se prioriza a los perceptores de la renta agraria que no pueden justificar estas peonadas trabajadas en el Profea, mientras que los que sí pueden utilizar estas peonadas no tienen preferencia a la hora de ir. Sabemos que esto no depende de la Junta de Andalucía, que es una normativa que nos viene impuesta desde el Gobierno estatal, pero creo que es fundamental incidir en que hay que terminar pues con esta discriminación que existe dentro del propio colectivo de trabajadores y trabajadoras agrarias, que a la hora de percibir estos fondos o de poder acceder a echar algunos días de trabajo, pues se sienten discriminados, ¿no? Creemos que es fundamental que los
trabajadores agrarios tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Por lo tanto, es fundamental unificar en un solo sistema el desempleo agrario y la renta agraria, con los mismos derechos y con los mismos deberes. Señalaba hace unos días, señor vicepresidente, que este programa ha ayudado mucho a dignificar el campo andaluz y hacerlo más potente, ¿no? Ahí no comparto, desde luego, en absoluto esa declaración, porque usted conoce perfectamente la realidad que vivimos hoy por hoy en el campo andaluz. Noticias como las que conocíamos hace unos días, la recolección de la naranja, donde trabajadores y trabajadoras agrícolas estaban percibiendo 2,50 € la hora por 8 horas de jornada, pues la verdad es que deja en evidencia que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer para dignificar el campo andaluz y para hacerlo cada vez más potente, respetando los derechos laborales de los hombres y mujeres que trabajan en él. Incluso sabe que muchos empresarios obligan a trabajar por ese requisito de las 35 peonadas, ¿no? Y nos alegramos muchísimo de ese incremento, de ese esfuerzo que se hace por parte de la Junta de Andalucía, porque creemos que nuestro medio rural lo necesita, y nos alegramos mucho también de ese 12,5% del aumento para materiales. Pero también creemos que es necesario replantearnos qué tipo de obras se están haciendo también en los pueblos, reconociendo, como decía anteriormente, que ha servido para mejorar muchísimo las infraestructuras, que no tienen nada que ver nuestros pueblos, nuestros municipios, con los que teníamos hace 20 años, pero también tendremos que replantearnos qué tipos de obras se hacen ya en nuestros pueblos. Lo que no puede ser es que, dependiendo del color político, cada 4 años que cambien, pues estas obras se cambien porque no le gusta el que lo hizo anteriormente, ¿no? Yo creo que estos fondos públicos deben de servir precisamente para mejorar la vida de los hombres y mujeres que vivimos en el medio rural, para paliar las duras consecuencias del paro que sufrimos, pero desde luego no debe de servir para derrochar estos fondos públicos. Y evidentemente aplaudir esos 147 millones de mano de obra, pero insistir, es necesario la transparencia, es necesario que todos los hombres y mujeres que vivimos en el medio rural sepan de qué manera se reparten estos fondos y cómo se contrata a la gente, que todos los parados y paradas tenemos derecho a recibir estas ayudas. Muchas gracias. Gracias, señora García. Por el Grupo Popular, el señor Romero.